7 mensajes divinos que pueden salvar tu vida ahora mismo. Descubre el verdad impactante. Las campanas sonaron en un pequeño pueblo, y un escalofrío recorrió el aire. Había rumores sobre un antiguo templo en la montaña que revelaba mensajes secretos, los mismos que podrían cambiar el destino de cualquier ser humano. Cada luna llena, la gente desaparecía, y traían consigo extrañas leyendas. Hoy quizás sea el día, pensó Clara, mientras sus manos temblaban con la emoción y el miedo. A lo lejos, sombras danzaban entre los árboles, y la atmósfera era tan densa que podía sentirlo en sus huesos. Clara decidió seguir el camino empedrado que conducía al templo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que algo la observaba. Un susurro, como un eco lejano, llegó a sus oídos. Clara, llamó una voz suavemente, haciéndola detenerse en seco. Su corazón latía con fuerza. ¿Era la voz de alguien que necesitaba ayuda? ¿O era un aviso de que no debía seguir adelante? Pero el deseo por descubrir la verdad era más fuerte que cualquier advertencia. Las leyendas hablaban de secretos enterrados durante siglos, de mensajes grabados en la piedra. Tal vez, uno de esos mensajes podría revelar información sobre su oscuro pasado o incluso algo más. De repente, un grito resonó en el aire. Clara se dio la vuelta, sus ojos buscaban la fuente de aquel sonido aterrador. Su pecho apretado y un nudo en la garganta la mantenían inmóvil. La voz repetía, no vayas. Pero ya era demasiado tarde. Un resplandor destelló desde el interior del templo, y sombras danzantes se proyectaban en el suelo como si de un ritual se tratara. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, la adrenalina corriendo por sus venas. Había una urgencia palpable, una energía que parecía pulsar, atrayéndola hacia ese misterio. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Clara respiró hondo y, desafiando su miedo, se acercó al templo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos desconocidos y, de pronto, sintió un impulso extraño, como si las piedras le estuvieran gritando que tocara. Pero justo cuando estiró la mano, una sombra pasó velozmente, casi como un susurro, y sintió que un rayo de frío le atravesaba el cuerpo. ¿Era una advertencia o una invitación? El pulso del misterio latía furiosamente. Clara se detuvo, con la mente llena de preguntas. ¿Iba a desvelar secretos que no estaban destinados a ser revelados? Una sola decisión cambiaría su vida para siempre. Necesitaba saber. Pero antes de que pudiera tocar la piedra, un sonido metálico resonó detrás de ella, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. ¿Quién o qué la seguía? El destino de Clara pendía de un hilo. Clara se dio la vuelta rápidamente, su corazón latiendo desbocado. La oscuridad que la rodeaba parecía cobrar vida, pulsando con una energía inquietante. Fue entonces cuando vio una figura emergiendo de entre las sombras. Era un hombre anciano, vestido con un manto desgastado. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, como si hubiera vivido muchas más lunas de las que Clara podía contar. Un aire de sabiduría y misterio lo rodeaba, pero también una presencia escalofriante. ¿Por qué estás aquí, niña?, preguntó el anciano con una voz rasposa, como el crujir de ramas secas. Vine a buscar respuestas, dijo Clara, tratando de mantener la firmeza en su voz a pesar del temblor en sus manos. He oído las historias sobre el templo y sus mensajes. La mirada del anciano se oscureció. No todos los mensajes son para ser escuchados. Algunos traen dolor y desesperanza. Otros, revelan verdades que pueden cambiarte para siempre. Clara sintió un escalofrío correr por su espalda, las palabras del anciano resonaban en su mente. ¿Qué verdades le serían reveladas? El pasado de su familia siempre había estado plagado de secretos, y el deseo de entenderlo la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, la advertencia en los ojos del hombre la inquietaba. ¿Te atreverías a conocer tu destino?,
continuó él, mientras avanzaba lentamente hacia el templo. ¿Eres capaz de enfrentar lo que podrías descubrir? Clara tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. Sí, estoy lista. Quiero saber quién soy realmente. Pronto, el anciano se apartó y reveló un pasadizo estrecho detrás de una de las piedras del templo. A través de este camino, encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, hizo una pausa, y su mirada penetrante pareció atravesar su alma. Una vez que entres, no puedes regresar. Con el aliento entrecortado, Clara se asomó al oscuro pasadizo. Una mezcla de miedo y determinación la embargaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Sin poder pensar más, asumió el reto y comenzó a caminar. El aire se volvió pesado a medida que avanzaba, y las sombras del templo parecían cerrarse a su alrededor, engulléndola en un abrazo gélido. El eco de sus pasos resonaba con un profundo retumbar, y los símbolos grabados en las paredes parecían cobrar vida, susurrando secretos olvidados. De repente, un nuevo sonido le llegó, un murmullo colectivo, como si un grupo de almas estuvieran conversando en un idioma desconocido. Clara se detuvo, escuchando atentamente. Las voces parecían ser un clamor de advertencia o una invocación. Su ritmo aumentó, y la ansiedad se apoderó de ella. Sin embargo, de pronto, una luz brillante emergió del fondo del pasadizo, iluminando un altar rodeado de espejos antiguos. Colocados estratégicamente, reflejaban su propia imagen desde múltiples ángulos. Pero no eran solo reflejos, en ellos, vio vislumbres de su pasado, imágenes de gente que había perdido, momentos que había olvidado y otros que jamás entendió. Al darse cuenta de que esos fragmentos podían contener los mensajes que buscaba, el pánico se apoderó de su mente. Clara quería gritar, pero el aire parecía haberse evaporado. El anciano apareció de nuevo a su lado, como si hubiera estado esperándola. Ahora, debes elegir. La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte. Los ojos de Clara se encontraron con los del anciano mientras la luz del altar brillaba intensamente. ¿Qué elegirá? Y lo más importante, ¿estaría preparada para las consecuencias de su elección? La pregunta se instaló en su corazón mientras un eco retumbaba en sus oídos. ¿Qué secreto estaba a punto de descubrir? La luz parecía la única salida, pero Clara sabía que cada decisión tiene un precio y el suyo estaba por llegar. Clara parpadeó, tratando de despejar la niebla en su mente. El altar, irradiando una luz casi divina, parecía pulsar con vida propia. Las imágenes en los espejos la miraban, mostrándole fragmentos de su existencia que se sentían tan ajenos, tan distantes. Un chispazo de temor le atravesó el pecho. Realmente estaba lista para desenmascarar los secretos que su familia había ocultado. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos profundos como abismos, invitándola a elegir su siguiente paso. Las sombras guardan verdades que no siempre se pueden soportar, niña. ¿Qué te dice tu corazón? Clara se mordió el labio inferior, luchando con la incertidumbre. ¿Y si al descubrir esas verdades solo se sumergía más en el dolor? Su familia siempre había sido un enigma. Su madre hablaba de recuerdos como si fueran cenizas, volando con el viento, incapaces de ser atrapados. Pero al mismo tiempo, Clara sentía un ardor dentro de ella, una necesidad de entender, de conectar los puntos que la llevaban hasta aquí. Lo que voy a mostrarte, continuó el anciano, rompiendo su trance, no es solo un pasado. También es tu futuro. Elige sabiamente, porque no hay retorno. A medida que se acercaba al altar, el aire se volvió más denso, casi como si un peso invisible intentara frenarla. Se sintió atraída por uno de los espejos, que parecía brillar con mayor intensidad. Su reflejo estaba distorsionado, como si una poderosa emoción hiciera temblar la superficie. De repente, sintió una conexión, un hilo que la unía a lo que había perdido. Con la mano temblorosa, extendió los dedos hacia el espejo, y al tocarlo, fue como si un relámpago la atravesara. La imagen se transformó. Clara se encontró en un momento de su infancia, la risa de su madre resonaba en el aire, sus abrazos cálidos envolviéndola. Pero eso no era todo, las sonrisas se desvanecieron, y un grito desgarrador surgió de su madre. Una oscuridad cubrió la escena, robándole no solo la realidad, sino la esencia misma de lo que había sido. No, gritó Clara, retrocediendo,
pero el mural la seguía llamando, arrastrándola como las aguas de un torrente. La respiración se le hizo difícil, y el eco de la risa se tornó en llantos. Esos son ecos lejanos, sombras de lo que fuiste y de lo que podrías haber sido, advirtió el anciano. Debes ver más allá del dolor, a lo que puedes construir. Estalló un torrente de emociones, y Clara sintió que el dolor en su pecho se transformaba en determinación. Si la oscuridad le había robado tanto, ¿no era su deber enfrentarse a ella? Estaba dispuesta a correr el riesgo, a resignar el miedo a favor de la verdad, aunque supusiera abrir viejas heridas. Entonces, una voz resonó en su mente, clara y distinta entre las sombras. La verdad no es solo una carga, Clara, es un legado. Sus ojos se abrieron como platos. Aquello no era solo su historia, era la historia de quienes habían caminado antes que ella, lo que ella significaba, con renovada fuerza, dio un paso adelante, lista para elegir. Estoy lista para escuchar la verdad, aunque duela. Pero justo cuando su mano tocó el espejo, la luz se intensificó y un trueno retumbó en el templo, sacudiendo los cimientos a su alrededor. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, girando y fusionándose, y Clara sintió que era arrastrada hacia adentro. Cuando finalmente la oscuridad la envolvió, una pregunta reverberó en su mente: ¿está Clara lista para enfrentar la realidad de su sangre, o se perderá en un laberinto dentro de su propia historia? Mientras el eco de su voz se desvanecía, la atmósfera cobraba vida, y una nueva revelación estaba a punto de desatarse, una verdad que podría cambiarlo todo para ella y los que vienen. ¿Podía su destino finalmente redimirse? Clara sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La oscuridad envolvente la aprisionaba, un manto pesado que la hundía en un abismo desconocido. Su corazón latía furiosamente, cada golpe retumbando con la incertidumbre de lo que vendría. De repente, una luz iluminó el espacio, pero no era la luz pura del altar. Era una mezcla de colores vibrantes que giraban alrededor de ella, como un vórtex que emergía desde el fondo de su propia alma. Clara se encontró de pie en un vasto paisaje donde los recuerdos, los miedos y los sueños danzaban en un torbellino caótico. Cada figura era una parte de ella, una niña riendo, una joven llena de dudas, una mujer madurada por experiencias. A medida que se movía por este paisaje emocional, notó que había un camino claro señalado por luces parpadeantes que se alineaban hacia una montaña oscura en la distancia. Era un faro entre la tormenta de sentimientos y recuerdos. Con cada paso, las visiones comenzaron a cobrar forma, unos ojos tristes emergieron del fondo, reflejando la angustia que había llevado consigo. Eran los ojos de su madre, pero también de su abuela, de su tía, mujeres que habían enfrentado sus propias luchas. Clara, ven a mí, susurró una voz que parecía fluir como un río. Era la voz de su madre. Una calidez la invadió, pero fue rápidamente sustituida por el frío agarre del miedo a lo desconocido. No puedo dejar que te ahogues en esto, continuó la voz, trayendo consigo una sensación de revelación. Pero tienes que afrontar la verdad. Mientras se acercaba a la montaña oscura, las imágenes comenzaron a distorsionarse nuevamente, ahora cargadas de una tensión palpable. Clara pudo ver sombras que parecían acecharla, figuras nebulosas que representaban secretos, traiciones y la historia oculta de su familia. Esto no es solo sobre ti, la advertencia resonó en su mente. Hay un ciclo que romper, un legado que enfrentar. Sin dudarlo, extendió su mano hacia una de las sombras que se acercaba con una determinación renovada. Se sentía como si cada decisión que había tomado la hubiera llevado a este preciso segundo. Al tocar la sombra, una explosión de recuerdos sacudió su mente, discusiones acaloradas entre los ancianos de su familia, secretos murmullados a media voz, lágrimas silenciosas de sufrimiento acumuladas a lo largo de generaciones. Con cada recuerdo, su pecho se apretaba. Basta, gritó Clara, las palabras surgiendo de un rincón profundo de su ser. No permitiré que este dolor defina mi vida. Estoy aquí para sanar. La montaña oscura comenzó a dividirse como si la voz de Clara hubiera quebrado un hechizo antiguo. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, y con él, vislumbres de esperanza, la imagen de su madre sonriendo, la de su abuela compartiéndole historias, los lazos de amor que habían resistido el tiempo. Aquello era un legado que podía transformarse, una cadena que podía romperse,
pero antes de que pudiera sentir la paz, otra figura emergió del fondo, oscura y amenazante. ¿Crees que es tan simple? La voz era profunda y serpenteante, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El conocimiento tiene un precio, y tú aún no estás preparada para pagarlo. El cielo se tornó rojo, y Clara se dio cuenta que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría consumirla. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que se escondía tras las sombras de su linaje? Las palabras del anciano resonaron en su mente: una vez que el velo se levante, no habrá marcha atrás. Con el corazón palpitando y sus manos temblando, se preparó para el impacto. Tengo que hacerlo, se repitió para sí misma, sin dejar que el miedo la desbordara. Y mientras la figura oscura se acercaba, Clara sintió que había llegado el momento de desentrañar la historia que había sido ocultada de su vida. «Muéstrame la verdad», gritó, y el cielo estalló en luz, preparando el escenario para la revelación que cambiaría todo. ¿Sería capaz de soportar la verdad? Un nuevo misterio se cernía sobre su destino, y mientras la luz la envolvía, comprendió que el viaje hacia su legado apenas comenzaba. Clara sintió que la luz la tragaba, devorando las sombras que la seguían. Pero en lugar de temor, encontró una curiosidad ardiente, como si cada destello la llamara a comprender aquello que había sido reprimido. Ella respiró hondo, sintiendo el aire vibrar con poder, un hálito de energía que prometía revelaciones. De repente, una serie de imágenes la asaltó. Vio a su ancestro más distante, una mujer con el cabello plateado y una mirada dura, enfrentándose a circunstancias que parecían inquebrantables. La voz de la figura oscura retumbó en su mente, una advertencia solitaria en medio del caos. No todas las verdades son redentoras. Algunas llevan la carga de la destrucción. Clara tambaleó, lidiando con la explosión de información. La necesidad de entender se convertía en su único faro. La montaña oscura había sido solo el comienzo, una pertenencia enredada en el dolor y el sufrimiento que había quedado en el olvido. ¿Qué más le esperaba? Sin pensarlo, avanzó hacia el tumulto de recuerdos, ansiosa por escudriñar lo que se escondía en el fondo. En la neblina cambiante, las figuras de su madre y abuela se acercaron, pero ahora llevaban un aire de tristeza que le hizo retroceder. Sus miradas se cruzaron, y Clara sintió el abrazo del amor familiar entrelazado con el pesar. «No dejes que el miedo te defina», dijo su abuela con dulzura. «La verdad puede doler, pero también libera. Prepárate para lo que viene». Las palabras de su ancestro se mezclaban con imágenes de sufrimiento, historias nunca contadas de sacrificio y sufrimiento. Clara sabía que el legado que había heredado era más profundo de lo que pensaba. Pero, ¿sería capaz de asumir el peso de esa verdad? Con cada segundo, el miedo chocaba contra su deseo de liberarse y romper las cadenas. Justo cuando pensaba que iba a perderse en el torbellino, la voz de la figura oscura atrajo su atención nuevamente. «Estás a punto de descubrir lo que los tuyos ocultaron. Pero ten cuidado», advirtió con un susurro gélido. «Algunos secretos están hechos para protegerte y otros para destruirte». Clara se detuvo. Las palabras resonaban en su alma. ¿Había algo que debería permanecer oculto? El titubeo se apoderó de ella, pero su corazón la empujaba hacia adelante. En su mente, la imagen de su madre sonriendo se mantenía firme como un ancla. Ella había luchado tanto por amor, por la familia. Clara había perdido tanto como para permitir que el miedo la detuviera. Decidida, gritó con toda la fuerza que pudo reunir: «No voy a renunciar. Estoy lista para la verdad. Dame lo que debo conocer». A medida que sus palabras resonaban, sintió que el espacio a su alrededor empezaba a vibrar, como si el universo estuviera escuchándola, listas las fuerzas por traspasar el velo que cubría su historia. Un destello cegador iluminó su entorno, creando una grieta en la realidad que la rodeaba. Clara contuvo el aliento, sintiendo que ese momento era simultáneamente aterrador y liberador. En el profundo silencio que siguió, la figura oscura sonrió, sus ojos llenos de desafío. «Entonces que así sea», murmuró, mientras el espacio se comenzaba a desvanecer. La grieta se extendió, y Clara vio, en la distancia, sombras que se retorcían y un nuevo horizonte que prometía toda la verdad. Todo lo que había anhelado comprender estaba a su alcance. Pero el eco de la advertencia todavía resonaba en su mente.
¿serás capaz de soportar lo que encuentres? Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Clara supo que debía prepararse. Con su corazón latiendo en su pecho, se zambulló en la luz. ¿Qué secretos la esperarían en ese mundo nuevo? Y, lo más importante, ¿podría enfrentar la verdad que había buscado toda su vida? Clara emergió en un lugar que desbordaba luz, pero la intensidad la hizo entrecerrar los ojos. Cuando finalmente pudo ver, el paisaje que la rodeaba era un jaque mate a su percepción de la realidad. Estaba en un vasto campo de flores de colores vibrantes, cada una parecía palpitar con vida propia, como si reafirmaran su existencia ante ella. Pero no era un lugar de paz. Sentía la tensión en el aire, una inminente amenaza flotando en la brisa suave, camino hacia adelante, cada paso era un eco de la antigua historia que había arrastrado consigo. Las flores empezaron a susurrar, susurros que parecían voces, fragmentos de conversaciones antiguas y olvidadas. Tu familia y su legado se entrelazaban entre sí. Clara se sintió abrumada, las palabras rozaban su piel como un velo lejano que la llamaba con urgencia. De repente, la voz de la figura oscura resonó en su mente nuevamente, desvaneciendo las melodías de las flores. No olvides lo que te he advertido. El camino a la verdad es tortuoso. Hay tentaciones escondidas tras cada sombra. Una figura emergió del horizonte. Era una mujer, su silueta acompañada por un aura de misterio y poder. Clara sintió una mezcla de temor y admiración al acercarse. La figura no era otra que la mujer de su visión anterior, la anciana de cabello plateado. Con cada paso, su presencia parecía absorber la luz, dejando la atmósfera cargada con un sentido de gravedad. Has venido a buscar lo que escondo, dijo la mujer con voz profunda, cada palabra resonando como el retumbar de un trueno. Pero, ¿qué harás con esta sabiduría? La historia de tu linaje no es solo un legado, es un peso. Las sombras a las que te enfrentas ahora son más que solo recuerdos olvidados. Estoy lista, respondió Clara, la determinación ardía en su interior. No puedo dar la espalda a la verdad. Incluso si duele. La anciana arqueó una ceja, evaluando la resolución de Clara. Bien. Entonces, no puedo ocultarte más. Ven, observa. Con un gesto amplio, la mujer indicó hacia un círculo de flores, donde las vibraciones se intensificaron. Clara se acercó, sintiendo un tirón en su estómago, la mezcla de curiosidad y temor afianzándose. Cuando se metió en el círculo, una imagen comenzó a materializarse ante ella. Visiones de su familia, momentos de alegría entrelazados con tristeza profunda. Llorando, riendo, pero siempre enfrentando adversidades. Clara vio a su madre, joven, llena de vida, luchando por mantener unida a su familia. Clara sintió un dolor aplastante al darse cuenta de lo que había sacrificado. ¿Por qué?, se preguntó en voz alta. Porque las decisiones que tomamos resuenan, para bien o para mal, respondió la anciana, su mirada directa y penetrante. El amor no siempre es suficiente. Clara sintió que le crujía el corazón. ¿Amor? ¿Destrucción? Todo parecía entrelazarse en una maraña incomprensible. Y en ese momento de reflexión, una sombra oscura se presentó detrás de la mujer. Era un eco del pasado, un reflejo oscuro que se arrastraba hacia Clara. El aire se tornó helado, susurros llenaron el espacio, amenazantes y urgentes. La figura oscura la observaba, sonriendo con una satisfacción inquietante. Listo para enfrentar lo que esto implica, decía, con una voz que resonaba en cada rincón de su ser. Clara sintió un escalofrío. Había tocado la superficie de una verdad inmensa, pero ¿estaba preparada para seguir adelante y desenterrar lo que sus ancestros habían ocultado? La pregunta la abrumaba. Una decisión crucial estaba sobre ella, y el costo de la curiosidad podía ser aterrador. Con una respiración entrecortada, Clara enfrentó la sombra, su corazón latiendo con fuerza. No voy a detenerme. Estoy dispuesta a pagar el precio. Pero mientras las palabras salían de su boca, sentía que la línea entre la luz y la oscuridad comenzaba a desdibujarse. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas pronto se convertiría en una batalla por su propia alma. ¿Sería capaz de salir ilesa de todo lo que estaba por venir? La sombra se acercó, y el miedo se apoderó de Clara. Entonces,
Prepárate porque el verdadero viaje acaba de empezar. Clara sintió como el aire alrededor se volvía cada vez más espeso, como si las flores mismas intentaran retenerla, mientras la sombra se acercaba, emitiendo una risa casi burlona. ¿Realmente crees que tienes el control? Cada paso que haces te acercará más a tu destino o a tu perdición, murmuró, mostrando su verdadera naturaleza, una entropía oscura que se fundía con el paisaje de colores brillantes. La anciana, impasible, se volvió hacia Clara. La oscuridad no solo es un adversario, es una parte de esta historia. Tienes que entenderlo. Ve más allá de lo que ves. Su voz resonó en el aire, como si cada palabra se adhiriera a la brisa. Sin dejarse amedrentar, Clara respiró hondo. Tengo que saber. Mis raíces, mi linaje, no puedo temer lo que soy. Si tengo que enfrentar la oscuridad, lo haré. Veamos si realmente estás lista, respondió la anciana. Con un movimiento de su mano, el círculo de flores se iluminó con un destello brillante que hizo que Clara parpadeara con fuerza. De repente, se encontró inmersa en una visión, un torrente de luces y sombras se entrelazaba. Clara vio rostros familiares, pero cada uno ocultaba una historia sombría, una verdad retorcida. Allí estaba su madre, luchando, pero al lado de ella una figura oscura se reía, alimentándose de las penas. Era un espectro que había estado presente en cada momento de su historia familiar, un eco de una traición que había desgastado el amor. No. Eso no es posible, gritó Clara, el miedo apretando su pecho. Esto no puede ser real. Cada historia tiene sus sombras, respondió la anciana, su tono imperturbable. Debes entender que el amor y el odio conviven. La luz nunca puede existir sin la oscuridad. Así es como se forjan las almas. La imagen cambió rápidamente, llevándola a un lugar en su pasado. Un día lluvioso, en el que su madre discutía con su abuelo. Clara podía sentir la electricidad en el aire, ver las lágrimas deslizarse por el rostro de su madre. Siempre luchando contra el pasado, dijo su abuela, la figura detrás de su madre, una sombra que parecía aspirar la luz que irradiaba de ella. Deténlo, suplicó Clara, al borde de las lágrimas. No puedo soportar verlo más. ¿Pero no es esto lo que realmente necesitas ver? Sin confrontar y sanar lo que se ha ocultado, nunca romperás el ciclo. Debes enfrentar el horror para encontrar la luz. La anciana la miró con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Antes de que Clara pudiera procesar más, la sombra se abalanzó, la fría oscuridad envolviéndola. Nunca podrás escapar, Clara. Siempre te acecharé. Y esta historia ya tiene un final, uno que no eligieron tus ancestros. Con esas palabras, un pánico profundo comenzó a invadirla, pero en ese instante, un destello de esperanza surgió en su interior. Puede que haya una manera de cambiarlo, pensó. Si pudiera enfrentar esta sombra, tal vez podría liberarme. La sombra se detuvo abruptamente, como si leyera sus pensamientos. ¿Cambiarlo? Salir de este ciclo, se burló, y su voz resonó como un eco distorsionado de las risas de aquellos que habían caído en su trampa. Dímelo, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para conseguirlo? Clara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿La verdad, el amor por su familia hasta dónde llegaría? Mientras su mente daba vueltas, una decisión se formaba. Haré lo que sea necesario. ¿En serio? La sombra sonrió, y el aire se llenó de tensión opresiva. Entonces prepárate, porque el juego ha comenzado, y las piezas están listas para moverse. Con esas palabras, el paisaje comenzó a tambalearse y retorcerse, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Clara sintió la presión a su alrededor y comprendió que el riesgo era mayor de lo que imaginaba. Pero al mismo tiempo, un impulso ardiente la empujaba hacia adelante. Esta lucha no era solo por ella, era por su familia y su legado. En ese instante, un rayo de luz atravesó la neblina. «Es el momento», exclamó la anciana. Clara dejó escapar un grito que resonó en el aire, un grito tanto de dolor como de poder. La sombra se abalanzó. Pero Clara ya había tomado su decisión. Las flores a su alrededor comenzaron a brillar con una luz más intensa, resonando con su propia energía. El verdadero enfrentamiento se acercaba. ¿Podría Clara romper el ciclo y reclamar su destino,
o sería consumida por la sombra que amenazaba con devorar su alma. Con una mirada decidida, llevó su mano hacia adelante, preparándose para el desafío que estaba por venir. Sin embargo, la pregunta seguía retumbando en su mente: ¿el final sería liberador o desgarrador? El suelo comenzó a temblar bajo los pies de Clara y el aire se llenó de un eco aterrador. Las flores, que antes eran un refugio de belleza, ahora parecían susurrar advertencias, sus pétalos se cerraban, como si quisieran esconderse de lo que estaba por venir. La sombra, más oscura y sólida que nunca, se lanzó hacia ella con una velocidad desgarradora. Clara sintió que su corazón se aceleraba, golpeando con fuerza como si fuera a romperse. Esto es un juego, Clara. ¿Acaso no lo entiendes? La voz resonante de la sombra se deslizó por los confines de su mente, jugando con sus miedos más profundos. Cada movimiento que hagas será observado. Cada decisión, manipulada. Prepárate para descubrir lo que realmente eres. Clara apretó los dientes y cerró los ojos por un instante, buscando la calma en medio del caos. No soy solo esto, murmuró, más para sí misma que para su oscuro oponente. Soy más fuerte que el miedo. Sintió un estallido de energía recorriendo su cuerpo y, al abrir los ojos, los colores a su alrededor parecían más brillantes, más intensos. Con un grito de determinación, extendió su mano, sosteniéndola firme contra la sombra que se abalanzaba sobre ella. «Vete de aquí». Su voz resonaba como el trueno en un cielo cargado de tormenta. La sombra dudó por un milisegundo, un pequeño pero poderoso momento que Clara rápidamente aprovechó. La luz que había comenzado a emerger de las flores a su alrededor se intensificó, formando un escudo protector. Clara sintió cómo esa luz iluminaba cada rincón oscuro de su ser. Las sombras, por primera vez, titubearon, retrocediendo ante su brillo. «¿Qué has hecho?», se burló la sombra, aunque su voz ahora tenía un tinte de temor. «No puedes desafiar lo inevitable. Eres parte de esta oscuridad, y siempre lo serás». «Tal vez», respondió Clara, sintiendo que la conexión con su linaje se fortalecía, «pero también soy parte de la luz. Esta vez, no me ocultaré ni lo permitiré». Con cada palabra que pronunciaba, la luz se expandía, asemejando una ola que arrastraba todo a su paso. Justo cuando la sombra parecía desvanecerse ante su luminiscencia, Clara recordó lo que la anciana había dicho. Ella no tenía que luchar sola, podía invocar a sus ancestros, a aquellos que una vez habían levantado la voz ante lo oscuro. Se concentró intensamente, llamando a los que habían luchado antes que ella, a las almas que llevaban su sangre. «Escuchen mi llamado», gritó con todas sus fuerzas, «denme su poder. Ayúdenme a luchar por nuestra verdad». Y entonces, un relámpago de recuerdos históricos se apoderó de su mente. Imágenes de sus antepasados alzando la voz por la justicia, desafiando a la oscuridad, llenaron su ser. Clara se sintió rodeada por una energía ancestral, una oleada de fuerza que emanaba de cada flor, cada árbol que había sido testigo de esa herencia. La sombra, entonces, sintió el empuje del poder colectivo que Clara había desatado. «No. Esto es imposible», rugió, pero su voz ya no sonaba poderosa, sonaba temerosa. Las flores estallaron en 1000 colores, lanzando chispas de luz crepuscular que impactaron contra la sombra, dispersándola como un espejismo. Clara sintió cómo su ser se unía a aquella fuerza, y un nuevo propósito brotó dentro de ella. «Esta es nuestra lucha. Tu tiempo se ha acabado», exclamó, sintiendo que el tiempo se detuvo por un breve instante en el que la sombra se descompuso, entregándose a la luz, pero justo cuando el triunfo parecía al alcance de su mano, un rayo oscuro brotó de lo que quedaba de la sombra. «¿Te crees la victoriosa? Este no es más que el principio. El ciclo no se romperá tan fácilmente». El aire se tornó helado y aun cuando Clara luchaba contra la marea, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Miró a su alrededor, ahora sintiéndose pequeña ante la vastedad de lo desconocido. Cada susurro del viento parecía un recordatorio de una pelea más grande en la que se había adentrado. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, mientras la sombra se reorganizaba en algo más amenazador, una más angustiante que susurraba desesperaciones en su mente. ¿Sería capaz de librar a su familia de este destino sellado para siempre? Sin respuestas, solo quedaba actuar. Y así,
Clara se preparó para enfrentar lo que venía, sin saber que una verdad impactante estaba oculta, esperando a ser desvelada. La sombra se retorció, sus tentáculos oscuros tomando forma mientras el temblor del suelo se hacía más intenso. Clara sintió que el miedo intentaba arrastrarla de nuevo, pero en lugar de rendirse, dejó que la fuerza de la luz en su interior la anclara al suelo. Había una lección milenaria en su sangre, un recordatorio de mujeres valientes que enfrentaron la oscuridad con la cabeza en alto. No estoy sola, susurró, haciendo la esperanza con ambas manos. ¿Protestas? La voz de la sombra se volvió un susurro helado, mientras se arremolinaba, buscando nuevas formas de abrumar a su presa. Tu bravura es irrelevante. El ciclo se repite, Clara. Tus ancestros no pudieron detenerme, ¿por qué creerías que tú lo harás? Porque yo soy diferente, afirmaba Clara, cada palabra impregnada de convicción. Con un gesto decidido, levantó la mano, proyectando la luz hacia adelante. De la punta de sus dedos, brotaron destellos que se unieron en una forma sólida, como un escudo de cristal. Soy el resultado de todas las luchas, y su luz vive en mí. Los gritos apagados de los ancestros resonaron, llenando el aire de determinación. Clara sintió cómo su propio ser se transformaba. Las flores, los árboles, incluso el viento parecían a su favor. La sombra titubeó, como si dudara en enfrentar el torrente de fe que se alzaba frente a ella, consciente de que un golpe directo podría no ser suficiente para quebrantar la oscuridad, decidió jugar su última carta. Recordó las historias que había oído de niña, acerca de la posibilidad de convertir el miedo en fuerza, de usarlo como un puente, no como un muro. Si tú eres parte de mí, gritó, entonces también yo soy parte de ti. Las palabras sonaron con un eco omnipresente, y el aire vibrante a su alrededor pareció detenerse. Clara sintió una joroba de energía en su pecho, creciente, lista para ser liberada. La sombra se congeló, sorprendida por la revelación. No puedes comprender el poder que traes eligiendo ser parte de ello, respondió con voz temblorosa. Pero lo entiendo, ella contestó, el brillo en su mirada como un faro. Eres tan solo una faceta del todo, una fractura del ciclo. Y hoy, con la luz de mis antepasados, te desmantelaré. La luz estalló a su alrededor, creando un torbellino de colores vibrantes, un fenómeno tan hermoso como poderoso. Clara cerró los ojos, concentrándose, podía sentir cómo su alma se conectaba con el universo entero, como si el tiempo y el espacio se fundieran en una sola nota. Cada ancestro en su legado le ofreció su aliento, su fortaleza, tan pronto como la mayor parte de la sombra fue absorbida por la luz, Clara sintió un cambio en la atmósfera. Había logrado un avance, pero no sin unas consecuencias inesperadas. La luz comenzaba a manifestar formas reconocibles, siluetas familiares que caminaban entre los reflejos brillantes. ¿Podría ser? ¿Sus antepasados? El aire vibró con un canto nostálgico, pero pronto se volvió inquietante cuando Clara se percató de que no estaban solos. Del centro de la sombra emergió otra entidad, mucho más tangible, con un rostro distorsionado que no había visto antes. Sus ojos resplandecían como dos llamas en noche oscura. No creas que esto ha terminado, Clara. Otra fase del juego apenas comienza en ese momento, la ansiedad la abrazó como un viejo amigo. La realidad se le escapaba de las manos, y Clara sintió que su corazón iba a estallar. La sombra ahora se había convertido en una amenaza renacida, más sólida que antes. ¿Podría la luz resistir esta nueva amenaza? ¿O el ciclo, como profetizaba la sombra, continuaría? Alzando la vista, Clara entendió que las respuestas estaban más allá de la luz. Debo encontrar la verdad oculta antes de que sea demasiado tarde. Sin otra opción, hizo un movimiento rápido y se adentró hacia el centro del caos, preparada para descubrir lo que se escondía detrás de las sombras, y allí, a la espera en el corazón de la tormenta, se encontraba una puerta antigua, cubierta de inscripciones apenas visibles. ¿Qué secretos contendría? Clara. Supo que el tiempo se había agotado y la única manera de seguir adelante era cruzar ese umbral desconocido. Clara se encontró frente a la puerta, un umbral repleto de historias olvidadas y misterios que habían atormentado a su familia durante generaciones. Su corazón latía desenfrenado, como si el mismo templo palpitara a su alrededor.
Había llegado a un punto sin retorno, y aunque el miedo la abrazaba, era la determinación la que prevalecía. Este es el momento, pensó con firmeza, y extendió su mano hacia la puerta. Al tocar el frío metal, un escalofrío la recorrió. Las inscripciones comenzaron a brillar débilmente, como si reconocieran su presencia. Con un leve empujón, la puerta se abrió, revelando un espacio restringido, oscuro pero electrizante con energía. Dentro, las sombras danzaban con toda intensidad, pero Clara sintió que algo dentro de ella se encendía también. Había llegado buscando respuestas, y ahora esas respuestas la llevaban a un lugar que amenazaba con arrastrarla al abismo. ¿Por qué no huyes, Clara? Sabes que la verdad contiene el peso del dolor, resonó la voz que había acechado desde las sombras, ahora más clara y cercana. Era la sombra misma, recuperando fuerza y comenzando a definirse como una figura más tangible, más aterradora. Su rostro distorsionado reflejaba todos los miedos que Clara había cargado a lo largo de su vida. Porque soy más que tus mentiras, respondió Clara, con la voz firme, sintiendo que la luz en su interior comenzaba a arder más brillante. Soy el resultado de todas las luchas de mis ancestros, y no permitiré que sus sacrificios queden en vano. Las palabras reverberaron en el aire. De inmediato, Clara sintió una nueva calma, como si cada mujer de su linaje se uniera a ella, aportándole su valentía. Fue ese momento de conexión el que le dio fuerzas para avanzar. ¿Unirás fuerzas con tus sombras? Eso es un error, se burló la sombra, acercándose peligrosamente. Te enseñaré que cada luz conlleva oscuridad. Tu valor será tu condena. La tensión se adensó como una nube oscura. Pero Clara, sintiendo entre sus manos la energía ancestral, reconoció el poder que le confería esa conexión. No, lo que has olvidado es que el amor también es una fuerza. Puede romper ciclos, puede transformar la oscuridad en luz. La verdad, aunque duela, puede sanar. Con eso, se plantó en el centro de su miedo, dejando que toda la angustia que había acumulado fluyera hacia afuera. Las sombras atacaron, pero Clara estaba lista. Con un gesto decidido, liberó la luz que brotaba de su ser, disolviendo la oscuridad que la rodeaba. Vio cómo la figura oscura se retorcía y partía en mil destellos de nada. Sin embargo, la sombra mayor seguía presente, y cada vez que parecía desvanecerse, regresaba con renovada ferocidad. Esto no se ha terminado, Clara. Nunca podrás liberarte de lo que eres, insistió, mientras Clara luchaba por mantener su energía. Tal vez nunca pueda borrar los ecos de mi historia, admitió, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Pero sí puedo elegir no dejar que me definan. Por cada lágrima derramada hay una historia de lucha. Mis ancestros me han enseñado a enfrentar la verdad, no a huir de ella. Fue entonces cuando recordó las historias que había escuchado de niña. Historias de mujeres que habían enfrentado adversidades con valentía, que a pesar del dolor y la traición, habían encontrado formas de amar, de sanar y de perdonar. Con esa chispa encendida en su corazón, tuvo una revelación: debo romper el ciclo, no solo enfrentando la oscuridad, sino también ofreciendo la luz del perdón. Con un grito desgarrador, Clara invocó los nombres de aquellas que había perdido, de todas las mujeres de su linaje a las que el tiempo había tratado de olvidar. No más, clamó, y la luz a su alrededor se tornó más intensa, casi palpable. La sombra pareció dudar por un instante, la firmeza de Clara la sorprendió. ¿Perdonar? ¿Esto es lo que planeas hacer, niña? La sombra se burló, aunque la inquietud crecía en su tono. La confianza nunca fue parte de tu historia. Puede que no lo haya sido, Clara respondió con una serenidad que nacía de lo profundo de su ser. Pero estoy aquí para cambiar eso. Traigo conmigo una historia nueva que deben conocer. Con amor y perdón empieza el ciclo, rompiendo las cadenas que nos han mantenido atrapadas. En un movimiento final, Clara extendió sus manos hacia la sombra. Al abrazarte, también estoy abrazando la luz que hay en mí. Durante mucho tiempo, hemos luchado entre nosotros. Es hora de sanar. Con todo mi amor, elijo romper este ciclo oscuro. Con su declaración, una explosión de luz emergió, llenando el espacio. Las sombras temblaron y comenzaron a disolverse en una bruma brillante.
Del caos emergieron los rostros de sus ancestros, sus miradas llenas de amor y respeto, advirtiéndole que había logrado lo que muchos no habían podido. La figura oscura gritó, su forma desvaneciéndose entre el brillo de la luz. Esto no es un final. Es un principio de algo más. Clara sonrió entre las lágrimas, sintiéndose más libre que nunca. En ese acto de redención, finalmente entendió que la lucha nunca había sido solo con la oscuridad, sino con la verdad que vivía dentro de ella. La luz siguió brillando, llenando el espacio hasta que finalmente solo quedó paz. Emergiendo del templo, sintió que el aire fresco la llenaba de vida. A su alrededor, la naturaleza se había reconstituido, como si también hubiera despertado a una nueva existencia. Las campanas del pueblo sonaron, resplandeciendo con una melodía de esperanza. Clara sabía que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Tendría que compartir su historia, ayudar a otros a sanar, y recordar que en cada sombra siempre hay una luz esperando ser descubierta. Con determinación, dio un paso hacia el futuro, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Ahora, con un legado que había redimido, Clara no solo era la portadora de la verdad, sino también la constructora de un nuevo mañana. No dejes que esta historia termine aquí. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu manera de ver la vida. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final, tus palabras son importantes. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo.